¿Qué tal, Gonzalo, Celeste, al equipo y a toda la audiencia? ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno, bien. gracias por venir. No, gracias a ustedes. La verdad, un placer. Por A, B o C, pero logramos que hoy estés acá. Y es lo importante porque yo te voy a decir, voy a arrancar haciéndome cargo de lo que yo pensaba y de cómo terminaste mutando en esto tan maravilloso que es el camino de la política, ¿no? Porque para mí sos el ordenador de la gestión, tanto de la de Ricardo como de la de Gustavo. ¿A qué me refiero? Tu personalidad es de lo poco que conozco, es ser meticuloso, te gustan las estadísticas, siempre te hiciste cargo del centro de cómputos y en ese sentido siempre no le errabas. Bueno, tu pasado dice que además de ser excelentemente acuariano, fuiste abanderado de la Politécnica con un promedio de 8.36, abanderado de la universidad y fanático del automovilismo. ¿Esto es así? Bueno, estuvieron haciendo la tarea. ¿Viste? No al pedo tenemos producción. Bien la producción. Sí, la verdad que sí, bueno, un poco por ahí lo que comentaba justamente a raíz de mi formación, quizás mi rol dentro de la gestión municipal, tanto la de las dos de Ricardo como ahora la de Gustavo, quizás ha tenido que ver con participaciones un poco más técnicas justamente en este tipo de detalles. Incluso dentro de la faz política siempre hay toda una logística de atrás, sobre todo en un acto electoral, como bien lo mencionabas, en lo que tiene que ver con la previa de la organización de algunos aspectos de la campaña en función a datos recopilados en encuestas que requieren justamente una organización y una diagramación en función de esos indicadores con los que siempre se trabajan y propiamente inclusive el día de la elección, la recopilación de los datos y la organización del proceso de fiscalización. Desde que arrancamos un poco que he sido partícipe de esa parte, como así también quizás en la diaria, incluso desde los comienzos, como bien decías, en el centro de cómputos, que 2x3 por ahí me toca hacer alguna colaboración técnica todavía en ese aspecto, porque como te decía, tiene mucho que ver con mi formación. Por los distintos cargos que he ido pasando, normalmente. Porque después fuiste un subsecretario, que no me acuerdo, viste que los cargos son con nombres raros. Bueno, subsecretario que estabas ahí en la privada, en la oficina, y era tipo un ordenador de expediente, una revisión. ¿Cómo se llama? Subsecretario de. Ese es de coordinación administrativa. De hecho, es un exacto. cargo que sigue existiendo y es quien tiene la responsabilidad de toda la documentación que llega al despacho del intendente para la suscripción, ya sea contratos, convenios, resoluciones, promulgaciones de ordenanzas. Justamente se revisan, se ordenan y siempre es un cargo que termina generando este puente que coordina y a su vez controla que las decisiones políticas que se materializan en la plana política y sobre todo justamente en cabeza del intendente, de alguna manera sean plasmadas por la gestión y viceversa. O sea, muchas veces... Bueno, que ahora sos parte de esa, ¿no? Digo, justamente, secretario de gobierno no es tan administrativo, es la figura más política del Ejecutivo después del intendente. Justamente, pero ocurre esto, digamos, o sea, todo el aparato municipal con sus empleados de carrera y su forma, digamos, su inercia de trabajo, digamos, el vínculo que tiene con las decisiones políticas justamente es a través de esto, de distintos documentos, resoluciones, convenios y demás que... Ya te digo, ese aparato, digamos, viene trabajando de una determinada manera y cuando se quiere instrumentar una política distinta o una decisión política en particular, se hace, digamos, a través de estos instrumentos y quienes están en el medio, digamos, quienes tienen el diálogo y reciben muchas veces esa instrucción de esa decisión o quienes conocen, digamos, el camino o el rumbo que se está tomando políticamente, están ahí en el medio con el resto del aparato del Estado municipal a través de estos instrumentos y, como te digo, de alguna manera controlan que ese siga siendo el rumbo y cuando no, se encargan de corregir. ¿Esa subsecretaría depende de gobierno, Martín? No, actualmente siempre dependió directamente de privada. Sí, y justamente maneja la mesa de entrada, prensa y comunicación, bueno, asesoría tiene legal. que ser una figura de confianza, me parece. En esto porque en el trajín el intendente tiene la cabeza en la política, en el día a día, en lo que sucede en su ciudad, independientemente con el equipo de funcionarios, y que digan, che, mirá, tenés que firmar esto.
sabe que se fue bien revisado y pim, pim, y mete gancho y sigue. Porque... Lógicamente, muchas veces, y nos pasa incluso en todos los cargos, o sea, cada expediente tiene normalmente entre 15 y 20 centímetros de espesor, estamos hablando de 300, 400 fojas por firma, y quizás se hacen 200, 300 firmas en el día. Normalmente cada uno en su cargo, obviamente lee lo que firma, pero normalmente no puede hacerlo con todo el antecedente. Entonces, bueno, siempre es alguien que primero contextualiza ese documento y nos da una mano, o sea, y peor la situación del intendente, que es más volumen todavía, justamente con, ya te digo, contextualizar y ubicar, digamos, en qué momento y bajo qué contexto se está firmando la última foja que normalmente es en la que uno pone atención, ¿no? Yo soy de los que piensan de que están esos cargos de perfil bajo, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, de poca exposición, y cuando una figura salta de ese lugar a un lugar de más exposición, no es tan fácil, inclusive para la persona misma. Y sin ánimo de tirarte flores gratis, creo que fue una de las veces que yo vi que siguió en el mismo carril, en el mismo curso el río, digo. Tuviste más exposición, te tuviste que hacer responsable de varias, independientemente del cargo, digo, ¿no? Sacando el cargo de la cuestión política, de ir, de hablar, de poner la cara en un montón de aspectos, y así todo no fuiste objeto de punch. Te meto un ejemplo nacional, sin ánimo de comparación, obviamente. Zanini. Zanini era el monje del kirchnerismo que hacía todo en un perfil bajo. Cuando quiso ser vicepresidente, ¡pum! ¿Se entiende? Hoy no, con vos creo que no pasó, y al contrario, creo que tu figura, y ahí te quiero preguntar por qué crees que sucedió, es como que encajó en este Tetris que es el camino o el rol de un ejecutivo. No, en realidad tiene mucho que ver con el respaldo a esas tareas, o sea, en su momento con Ricardo y ahora con Gustavo, somos un equipo, o sea, siempre hemos sido muy, muy allegados, más allá de la política, de lo personal, tenemos una amistad, y de alguna manera justamente en cada oportunidad que me ha tocado ya en estos cargos que se dieron un poco más adelante, que tienen más exposición, cada vez que me ha tocado, digamos, atravesar algún momento que implicaba sortear alguna dificultad, siempre ha estado el respaldo de cualquiera de los dos, tanto público, digamos, para afrontar el conflicto, la coyuntura de la que se trate, como también al momento de ir a pedir un consejo. Obviamente, si bien no nos separa una gran diferencia de edad, sobre todo con Ricardo, él tiene mucha más experiencia en el plano político, lo viene haciendo desde bastante más tiempo, y le ha tocado codearse justamente con grandes figuras de la política provincial e inclusive nacional, y de alguna manera también siempre son material de consulta y nos van guiando y nos van apoyando, y creo que... Y son 12 años de diferencia, vos tenés 38. Yo tengo 38, correcto. Yo creo que cada figura que ha podido de alguna manera surgir de este primer equipo, inclusive que formó él, que la mayoría hoy de alguna manera, o sobre todo los que éramos muy jóvenes en ese momento, seguimos trabajando a su lado dentro del mismo proyecto político, tiene que ver también con la capacidad que ha tenido como formador, ¿no? Y el espacio que nos ha dado, que tampoco es muy habitual en este ámbito. Y además, por cómo está creado la estructura local, ¿no? Ya 12 años, independientemente de las improntas personales. Yo he compartido asados sociales, vamos a ponerlo así, en diferentes, y muchos han manifestado esto, y corregime si me equivoco, y obviamente sin ánimo de nada, al contrario, de seguir por este rumbo de la entrevista. Muchos dicen, che, Gustavo puede hacer esto porque Martín hace todo esto. No. Esto es así, digo, ¿se entiende? Digo, la tranquilidad que claro. deposita quizás en vos, en lo institucional, ahí vamos, para poder desplegarse en lo político. Pero creo que es algo que lo podemos decir todos. O sea, en mi caso hay muchas cosas que yo las puedo hacer porque Gustavo hace X otras. Y así en el equipo me parece que la mayoría no podríamos hacer las cuestiones que hemos estado haciendo, y sobre todo las que se han transformado en logros importantes, si otra parte del equipo no hubiera estado haciendo algo. Creo que todos de alguna manera hemos logrado amalgamarnos en este equipo de trabajo que a mi criterio es maravilloso. Obviamente habrá cuestiones que ajustar, pero tanto desde lo humano como desde lo
desde lo técnico, y me parece que si hubiéramos movido cualquier ficha de esta última gestión, no hubiéramos podido tener los logros que tuvimos, que me parece que son interesantes. O sea, y ahí quería llegar. ¿Qué balance haces? Estás a 3 meses de hacer un cambio tremendo de gestión, digo, pero 4 años de Gustavo. 4 años de Gustavo con 2 años de pandemia, con todo lo que, ¿no? Con todo lo que significa eso en materia económica. Yo destaco el decir, vengan, lo agarró al privado, pim, los puso ahí abajo y surfearon la ola entre todos. ¿Qué balance podés hacer vos desde la figura de secretario de gobierno en estos 4 años de gestión que está a 2 meses de finalizar, 3 meses de finalizar? No, justamente, más allá inclusive de lo propio de la Secretaría, donde, bueno, afortunadamente hay muchas cosas que hemos podido ir mejorando a lo largo del tiempo. O sea, constantemente nos estamos proponiendo nuevos proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con la implementación de nueva tecnología, que de alguna manera mejora la Secretaría de Gobierno en particular, tiene mucho que ver con servicios de cara al contribuyente y al vecino, ¿no? O sea, más allá de todas las tareas de control, tiene que ver mucho con esto, y el hecho de instrumentar tecnología nos ha permitido, y de hecho la pandemia en este aspecto hasta un poco nos ha ayudado a mejorar la calidad de la mayoría de los servicios. Siempre nos tomamos el trabajo de ir midiéndolo con encuestas de satisfacción, con distintos indicadores internos, y han mejorado. Pero no solo eso, el balance general de la gestión, te diría que no hay indicador que no haya mejorado, no hay estadística que no haya podido mejorar. Y es interesante porque luego, y no siempre es habitual, aunque debería serlo, luego también notamos que desde lo político también existió por parte de la comunidad ese reconocimiento en un contexto que fue complejo. O sea, a mí me tocó inclusive junto a Ricardo vivir otros momentos de la economía, otros momentos políticos, porque nos ha tocado... Cierres de grifo. Claro, nos ha tocado gobernar con gobernadores del mismo palo político, de palo político opuesto, de dentro del mismo palo, digamos, líneas internas donde ha habido diferencias importantes. Nos ha tocado con presidentes de un color, con presidentes de otro color. Todos los presidentes han venido por Tomarin. O sea, también de alguna manera cómo se ha ido posicionando políticamente la ciudad, no solamente en la provincia, sino en el país, y creo que en eso también ha tenido mucho que ver lo que ha hecho tanto Ricardo como Gustavo. O sea, bueno, marcar el norte como turismo política, totalmente. Creo que es la política acertada, ¿no? Digo, la política de Estado, digo. Totalmente. Y justamente dentro de todos esas estadísticas, esos indicadores, quizás lo que tenga que ver con el desarrollo turístico ha sido lo más destacado. De hecho, inclusive Aerolíneas Argentinas creo que ha sido un punto de inflexión histórico dentro de las gestiones que se hacen en la ciudad, más allá de las obras y todas las otras cuestiones que se han podido gestionar e implementar. Hay algunas gestiones concretas cuyo resultado, digamos, a claras luces y a la vista al poco tiempo han demostrado un vuelco en la economía, en el movimiento de la ciudad que ha sido impresionante. Y obviamente la idea es seguir por el mismo camino, pero creo que lo destacable es en el contexto que se realizó eso, cómo existió la capacidad por parte de Gustavo. Ese contexto se debe, perdón que te interrumpa, porque recién hablabas de estadísticas, de que claramente se basan en ver esas estadísticas para ver el rumbo que se le da a la política pública dentro de la Municipalidad de Madrid. Mi pregunta es, ¿crees que eso también es el resultado de que cuando privado y público trabajan en misma sintonía se logran este tipo de cosas? No, sin duda, por caminos separados hubiera sido pero totalmente imposible. De hecho, la gestión propia de la pandemia tuvo mucho que ver con un trabajo en equipo, digamos, entre los distintos sectores de la actividad privada, y sobre todo el del turismo y el Estado, tanto municipal, provincial como nacional, porque inclusive en ese contexto también se hacían gestiones con los otros estamentos del Estado en busca en ese momento de distintas soluciones y alternativas para poder paliar la crisis económica que estaba generando la crisis sanitaria. Pero de alguna manera, fíjate, estamos hablando de 2 crisis importantes que se generaron a raíz del mismo motivo, y a eso es a lo que me refería con el contexto, ¿no? O sea, todo lo que se logró en un contexto tan complejo. De alguna manera, obviamente, para adelante nos toca pensar en un escenario no mucho mejor. O sea, no vamos a tener la pandemia de por medio, pero ya se prevé una situación económica compleja.
Pero lo interesante, y creo que lo que la gente supo reconocer, y por eso también ha vuelto a apostar a este proyecto político, es la habilidad que se ha tenido, y tanto Ricardo como Gustavo, en justamente poder igual conseguir cosas, gobernar y gestionar en contextos adversos. Digamos que eso, un equipo con experiencia, que muchos de los que estamos dentro de este equipo lo estamos hace más de 10 años, de alguna manera también garantiza, digamos, un poco la gobernabilidad, digamos, en el marco de la experiencia de haber atravesado por contextos similares en otros momentos. Mensajes de dirigentes que nos están escuchando de otros lugares de la provincia y dicen, nunca lo había escuchado, la verdad que muy bien. Se ponen ahí contentos algunas personas de otros lugares y seguimos. Martín, una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo. O sea, este desafío de ser presidente del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, en un consejo distinto al que están acostumbrados hoy, no sé cómo lo analizás vos, en cuanto a la cantidad de concejales que tienen las otras fuerzas, digo, ¿cómo te visualizás en ese lugar? Digo, porque ahí ¿no? Vos sos el dueño de esa casa y es un poder independiente. No, lógicamente. Más allá del trabajo en conjunto y todo lo que significa que uno ya sabe, digo. Es una cuestión también que ha caracterizado este proyecto político. Yo creo que parte del éxito que les ha permitido tanto a Ricardo como a Gustavo desarrollar exitosamente sus gestiones, y de hecho los resultados electorales en cada uno de los turnos donde ha habido elecciones, hay que tener en cuenta que este es el cuarto mandato consecutivo de un sastre. De una estructura. Dentro estamos hablando siempre del mismo proyecto político, y creo que también el resultado, tanto en lo institucional como en lo político, tiene que ver con la apertura que tiene este espacio político. Con minimizar los puntos de conflicto y siempre buscar los consensos con los otros sectores. Y de alguna manera siempre hemos podido trabajar con la oposición, de alguna manera siempre que ha tocado reencontrarse en el camino de la política con ex adversarios políticos, hay casos súper puntuales e interesantes para analizar, se ha podido trabajar luego en conjunto. Entonces eso ha permitido que en el ámbito del Consejo Deliberante siempre ha habido muy buena relación con los otros bloques, pese a las diferencias lógicas políticas, y quizás muchas veces desde lo público y en los medios, obviamente, hay un poco de pirotecnia verbal propia, pero nunca se ha, parte de lo que se llaman folclore de la política, ¿no? De alguna manera, obviamente, eso existe, porque cada uno defiende los intereses de su espacio, y muchas veces llevar la discusión a lo público es parte de una estrategia, pero muchas veces, digamos, esas a veces discusiones no plantean diferencias coyunturales de fondo, donde nosotros desde nuestro espacio siempre hemos sabido construir puentes para dialogar, y me ha tocado en lo personal, inclusive en el cargo de la Secretaría de Gobierno, muchas veces generar parte de estos puentes y tener estos diálogos con los sectores de oposición, por lo cual hay quizás una pequeña base de experiencia en esa tarea, y obviamente vamos a seguir por el mismo camino. Y de hecho, fíjate que Gustavo, una de las primeras cosas que hizo después de las elecciones es convocar a toda la oposición, en la verdad una reunión que fue fantástica. ¿Cómo analizás ese resultado? Porque me imagino que, así como por ejemplo una Alejandra Consina hizo su análisis y lo dijo públicamente acá, que la verdad que le pareció magnífico esa reunión, le pareció muy bien, y después tuvo una reunión inclusive mano a mano con el intendente. Desde el lado del oficialismo también se deben haber hecho sus análisis en las mesas chicas como corresponde, ¿o no? No, totalmente, y justamente es lo que te digo. Fíjate que creo que de los últimos tiempos me parece que la persona que ha generado una oposición más férrea a la gestión justamente ha sido Alejandra Consina, y eso no implica que nos podamos sentar en una misma mesa. De hecho, coincidimos en muchísimas cosas, obviamente. Después, como te decía, en los momentos, digamos, de debate público de algunas cuestiones, y normalmente lo que menos se reconocen son las coincidencias, ¿no? En la cuestión política por ahí se trabaja sobre las diferencias, pero cuando nos toca sentarnos en una mesa, sobre todo pasado el proceso electoral, y todos tenemos que trabajar para adelante, y en definitiva, y creo que eso es algo muy, muy piola de la política local, la verdad que hay muy poco personalismo, interés. La verdad que la mayoría, cuando nos toca por ahí pasada la instancia de competencia electoral propiamente dicho, y nos sentamos en una mesa para laburar para adelante, todos queremos lo mejor para Madrid. Podemos tener distintas visiones ópticas o prioridades de cómo hacer alguna cuestión, pero normalmente logramos ponernos de acuerdo. De hecho, es una estadística que la verdad la debería analizar, no me he puesto a analizarla, pero estoy
seguro que el Consejo Deliberante de Puerto Madryn en estos últimos 10, 12 años debe haber sido el Consejo Deliberante que más normativas ha sacado por unanimidad, no me cabe duda, porque digamos, con mucha frecuencia miro nuestro boletín oficial y el del resto de los organismos, ya sean provinciales u otros municipios de la provincia, y las sesiones por internet, y la verdad la cantidad de normativa que sale por voto unánime es impresionante, y muchos son proyectos del mismo Ejecutivo. ¿Y crees que más allá de las diferencias, hoy, en esta coyuntura nacional política que se vive después de las PASO sobre todo y de cara a octubre, crees que más va a broquelar esto de que se vean las estructuras políticas tradicionales, se vean hackeadas por este fenómeno que apareció que se llama Javier Milei? Puede ser, es muy probable que condicione, o sea, obviamente dependerá de lo que ocurra con el resultado de la elección nacional, lógicamente va a condicionar el rumbo, de hecho ya lo está haciendo, en particular desde la gestión municipal estamos con todos los recaudos posibles porque sabemos, digamos, que la economía está en una situación donde la reacción de los mercados a los posibles resultados electorales obviamente nos puede afectar a todos los argentinos y ni hablar a quienes tenemos la responsabilidad de administrar un municipio que tiene las mismas debilidades y las mismas susceptibilidades a los movimientos económicos que el sector privado, e inclusive peores, porque dependemos nuestros ingresos en gran parte del contribuyente, donde lógicamente cuando la situación económica es compleja es una de las primeras cuestiones que se posponen, por lo cual todos los estados están en una situación de debilidad en ese aspecto y tomando los recaudos necesarios en función de una posible reacción económica hacia cual fuere el resultado electoral. Yo soy de los que piensan de que es una elección bisagra, sin inclusive duda. Hasta para lo generacional, ya está demostrado con un Nacho Torres gobernador. Digo, sin duda. ¿Crees lo mismo? Sin duda, no tengo ningún tipo de duda, eso sí lo hemos analizado bastante desde lo técnico, los distintos fenómenos sociales, inclusive lo que ha perdido en materia de relevancia, la institucionalidad de los partidos políticos, los sellos, como de alguna manera hoy el elector, que en gran parte ya son de una generación distinta a la política que por ahí nosotros vivimos cuando éramos chicos, pone en juego otros parámetros al momento de emitir su voto. No tiene quizás tanta carga ideológica, sino son cuestiones más relacionadas con la afinidad personal o con lo que puede llegar a hacerle sentir en base a ni siquiera tanto sus proyectos o ideas, sino su forma de ser de un candidato o de su discurso, y ha ganado mucho espacio, que eso sí quizás es un poco preocupante, la antipolítica. Eso sí preocupa, de hecho creo que un poco de lo de la Libertad Avanza tiene que ver con eso, que de hecho es parte ¿Es interpretar un discurso de enojo? Yo creo que sí, que en gran parte... ¿Y sí. sirve como para hacer autocrítica en el resto del arco político? Digo, no estoy hablando del justicialismo, estoy hablando del justicialismo, de Juntos por el Cambio, de la izquierda misma, de esos partidos tradicionales o frentes tradicionales. Digo, che, los 30.000 votos en blanco, vos que... ahí está. Sin ninguna duda. Los 30.000 votos en blanco en la provincial es un llamado a atención. Sin ninguna duda, hay que tener en cuenta que esos son electores que se tomaron el trabajo de ir a votar, o sea, no es una cuestión de desinterés. Se comieron 40 minutos así esperando para meter un totalmente. Vacío. O sea, se tomaron el trabajo para mandar un mensaje y justamente creo que hoy el elector de la Libertad Avanza tiene mucho que ver con ese mismo enojo, y creo que es un llamado a atención para la política en general, incluso para ellos también. Hoy quizás pueden capitalizar ese enojo porque están 100% afuera, o sea, el día de mañana que les toque ocupar un espacio, si tienen la posibilidad, van a una ser cosa parte... es decirlo en un medio, che, voy a hacer los como, y una cosa es gobernar. No, pero incluso despegarse de la política, o sea, sí, decir, sí, bueno, pero... que no son parte de... Y sí, pero el primer anuncio que dice que Macri va a ser el representante en el mundo. Macri es política, no. Entonces, bueno, justamente desde el momento que desde estos sectores estén adentro, va a seguir existiendo esta sensación a menos que obviamente se haga una reversión muy grande de la situación económica del país, que sea quien fuere, creo que no va a ser un proceso rápido de ninguna manera, y de alguna manera después la comunidad en general va a seguir enojada con la política, y creo que es un llamado de atención para todos en ese sentido. Lamentablemente muchas veces
desde lo local uno maneja herramientas limitadas, mucho menos potentes, digamos, claro, al momento de realmente realizar un cambio en la vida de la gente. De hecho, siempre estamos evaluando. Genera impotencia quizás tener en la cabeza duda del cómo podría y no poder tener la inyección que se necesita. Sin ninguna duda, obviamente requiere agudizar un poco el ingenio, ¿no? Y uno desde lo local, como siempre dice Gustavo, trata en este tipo de coyunturas que tienen que ver con lo económico, tratar de potenciar las industrias existentes. Bueno, por eso se apuntaló tanto el turismo, la construcción privada. Hubo algunos, digamos, de los ejes económicos de la ciudad, algunos por naturaleza propia y el comportamiento de esos mercados, quizás hemos tenido la suerte de que se muevan bien, como puede ser el aluminio, la pesca, donde quizás las herramientas no son tan directas las que podemos aplicar, pero lógicamente hay otros como el turismo, la construcción, el pórfido, que de alguna manera han habido gestiones específicas para esos sectores que nos han permitido que lo podamos potenciar, y de alguna manera a veces está la sensación de que estamos en una pequeña isla, porque con moverse muy poquito por ahí vemos realidades económicas totalmente distintas. Y de hecho también es parte de lo que genera de que sea la segunda ciudad de mayor crecimiento del país, obviamente la situación. Sí, con lo que eso significa, ¿no? Porque, favorable, che, qué lindo que Madrid crece, pero tenés que tener para los servicios, para todo lo que significa afrontar ese crecimiento. Son justamente los desafíos que generan esto que estábamos charlando, el hecho de por ahí tener herramientas limitadas para tratar de generar ahí un contexto distinto, pero bueno, Madrid no deja de ser parte de la provincia, donde muchos de los servicios que se prestan son provinciales, Madrid no deja de ser parte del país. ¿Cómo te imaginas la relación en esto que estás hablando de adquirir más herramientas, Torre Sastre? No, yo creo que es totalmente viable, pero por lo que te decía, digamos, o sea, la capacidad de diálogo que tienen tanto Ricardo como Gustavo, y también el sentido de pertenencia que tienen por la ciudad. Obviamente estas gestiones por ahí transcurren por distintas instancias conforme. Aparte que los conocen, saben que si quieren al club, lo quieren a fondo. Si quieren un auto, a fondo, ¿no? Digo, son así. Cuestiones justamente que tienen que ver por ahí con la personalidad, y las gestiones arrancarán obviamente por donde tengan que arrancar y por el diálogo, pero tampoco me cabe ningún tipo de duda que si el día de mañana hay que plantarse por las malas, entre comillas, para defender lo que a Madrid le corresponda, también lo van a hacer. O sea, ¿se puede pensar en esto de que tanto se viene militando, que es el tema de la verdadera coparticipación para Madrid, seducir a Ignacio Torres en eso de ir a pelear fuerte donde se tiene que pelear juntos? Puede ser, es uno de los planteos que siempre realizamos. Hoy el gobernador Arcioni ha hecho un reconocimiento de esto mediante otras herramientas. Obviamente no se ha hecho la modificación de la ley por todas las complejidades que ello implica y por el hecho de que el último censo aún no está publicado oficialmente, lo cual tampoco tendría mucho sentido hacer un avance sobre... Qué quilombo con el censo ese, vos que te gustan las estadísticas. Hace 10 años. Y de alguna manera la localidad está recibiendo un reconocimiento parcial económico en virtud, digamos, de esta situación. Pero lógicamente necesitamos, digamos, que ese censo sea publicado porque inclusive para cuando sea publicado y atravesemos todo ese proceso, nuevamente vamos a estar con un desfasaje. Y de alguna manera, bueno, se está acostumbrado y se gestiona en esa dirección, en ese contexto, pero tampoco puede seguir pasando mucho más tiempo. No sé, nos vamos a encontrar con el próximo censo y no vamos a estar cobrando lo del anterior. Martín, ¿ser del Riñón te genera más responsabilidad? ¿Te sentís así con esa mochilita? Decir, porque en esto de la reaparición que hablábamos, de la aparición que estábamos hablando al principio de la nota, de una persona netamente técnica, que de repente apareció ahí, que de repente apareció el secretario de gobierno, que de repente viceintendente, que de repente, ¿te genera más responsabilidad dentro de las estructuras del sastrismo? No, todo lo contrario. O sea, ¿o tenés un plus por ser amigo? Porque, a ver, independientemente de lo que significa la gobernabilidad, hay amistad real ahí, ¿no? No, totalmente. O sea, el hecho de, entre comillas, digamos, ser del Riñón, que en realidad no es ni más ni menos que el hecho de que exista
una confianza más allá de la relación a través de lo laboral y de lo político, te diría que más que una presión o responsabilidad adicional, sino todo lo contrario. Da confianza por el respaldo que eso significa. Como te decía hace un rato en otro momento de la nota, en cualquier momento de coyuntura donde hay alguna situación compleja de afrontar o alguna decisión difícil de que por ahí genera mucha incertidumbre, vamos para acá o vamos para allá, esta misma confianza y esta misma relación también permiten que sean un material de consulta y apoyo ante estas situaciones. Así que te diría que todo lo contrario. Te lo pregunto porque la relación creo que cercana genera eso. Te lo pregunto porque creo que sos, o imagino quizás en esto de pensar las cosas sin conocerlas de lleno, debes ser una de las personas que le puede decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿No? Digo, nos pasa, hay pero, que tener bobelines. No, pero contrario de lo que muchos piensan, Gustavo, que la mayoría considera que tiene una personalidad más fuerte en ese sentido, es muy, muy, muy permeable a los no, pero muy permeable. Él por ahí tira alguna idea, obviamente tiene que ser algo justificado, ¿no? Cuando uno se lo plantea, pero a él porque en definitiva la cabeza que puede llegar a estar complicada es la de él. Digo, si vos le haces meter pata. Pero creo que hay ese vínculo de confianza, digamos, con todo el equipo, que él por ahí propone un proyecto que obviamente él siempre está en las generalidades de las cuestiones, que es lo que permite desde el cargo y la responsabilidad que él tiene, por ahí muchas veces no se puede estar en los mínimos detalles, entonces él muchas veces esboza ideas generales de que quiero ir para allá, cualquiera del equipo que le toque en función del área competente en la idea que él plasma, que le toque poder aplicarla, hace un pequeño análisis y por ahí va a decir, mira, no puede o no conviene, o por ahí es mejor ir por este lado. O esperemos un poco más. Es súper permeable, para nada. Al contrario, quizás Gustavo es más complicado quizás en cuanto a la relación en ese sentido de trabajo, quizás cuando por ahí las cosas no se concretan, que yo te digo, sí, eso se puede hacer, lo vamos a hacer, y a la semana no se hizo, y yo te dije que se hacía en 5 días. Se picó. Digamos, ahí sí se puede picar la situación, digamos. Él hace mucho más hincapié, es mucho más firme en su forma de conducción, justamente con esto, con la responsabilidad, con la puntualidad, y con que si algo se dice que se hace, ya sea porque se anunció públicamente, porque se comprometió con un vecino y demás, si se asume ese compromiso, se hace. Si no se puede hacer y alguien explica por qué no se puede, no pasa nada. Te voy a hacer una pregunta por ahí que te puede llegar a generar un poco de incomodidad, pero en realidad no es con esa intención, sino la siguiente. Supongamos, ¿no? Para adelante, en esto que vos decís, che, la gente en Madrid sigue eligiendo este proyecto, y el que quiere ser obispo quiere ser papa, y así sucesivamente. Digo, si Gustavo toma esa decisión de quizás ser el representante del justicialismo en el 2027 de cara a la gobernación, él no va a poder repetir, y dice, che, la estructura se sientan en esta mesa, como sucede, se analiza, y dice, che, Martín, la tenés que jugar. No, es algo que puede llegar a ocurrir. Sí, está bien, pero vos podés decir sí o no, de acuerdo a lo que vos... A ver, sos una persona independiente y capaz decís, no, la verdad que no tengo ganas de jugarla. Me gustaría irme con vos. Ahora te voy a contar la anécdota de cómo asumí la Secretaría de Gobierno y te va a reflejar un poco la situación. No, ni eso. Ahora lo charlamos. No, se puede dar, obviamente, el contexto hay que analizarlo en el momento y de alguna manera... de la forma que fue. Te digo porque suena, vos sabés que suena en el. No, que sí puede cafés. Ser, y alguno me lo ha preguntado, pero va a tener que ver, o sea, falta muchísimo para allá. Ni siquiera empezamos la gestión de la que estamos hablando que habría que terminar. Y obviamente se estudiará en el momento y uno busca lo que es mejor para el proyecto político, para la ciudad primero, obviamente, y se estudia en el momento. O sea, normalmente esas decisiones se toman mucho más a último momento de lo que la gente piensa. Si bien se van preparando distintos escenarios, porque hay que ir posicionando políticamente quizás quienes pueden ser los referentes del espacio, pero incluso esta misma candidatura, lo de mi caso ahora en la viceintendencia, lo resolvimos 4 días antes del cierre de lista y fue así. No es que lo anunciamos 4 días, o sea, lo resolvimos el día anterior que Martín. Que anunciamos. Y bueno, es una cosa... No, pero bienvenido a la fórmula. Yo era parte de la mesa donde estábamos buscando otras alternativas. De hecho, estábamos buscando una mujer, es una realidad. Y bueno, se fueron analizando distintas alternativas, se hicieron algunas encuestas y bueno, por ahí
fue un poco para ese lado. ¿Se toma literal la encuesta o se no, toma es un elemento más. Es un elemento más. Quizás tomamos con un poco más de... Porque últimamente vienen errando bastante, ¿no? A nivel nacional sobre todo. Totalmente. Tomamos siempre con un poco más de importancia las que hacemos nosotros, que por ahí sabemos cómo están hechas y qué tipo de sesgos puede llegar a tener. Y a lo que te iba a comentar, yo del secretario de gobierno me enteré por Twitter que era secretario de gobierno. Es buenísimo. De hecho... Bueno, ahora es Twitter, antes era el medio de comunicación. Ojo, para yo me acuerdo cuando Daneve echó por radio al Tano Di Pierro. O sea, imagínate que, me tengo que ir de cargo, ¿viste? Una cosa así. Bueno, ahora sé de dónde saca las ideas este muchacho. Estábamos charlando con Ricardo un día al mediodía, estábamos pensando quién podía ser, y me lo dice a mí como medio en chiste. Y yo le digo, no, dejate joder, no me animaba porque era la verdad. Nos habremos ido de la oficina tipo 3 de la tarde. Me acuerdo que fui al gimnasio, dejé el teléfono un rato y Hola, Coco. Cuando salgo tenía como 500 mensajes. Empiezo a ver, la mayoría decía felicitaciones, pero no me ponían de qué. Y por ahí uno me pone felicitaciones y me manda el enlace de un Twitter, ¿viste? Hablo el tweet y era el tweet de Ricardo diciendo felicitaciones Martínez Ben, el nuevo secretario de gobierno. Ya está, ¿qué le iba a decir? Rueda de prensa de Martínez Bene es un mentiroso. Yo no voy a asumir quilombo, ¿no? Así que, bueno. Claro, esas que te dejan pensarlo, ¿no? Che, democráticamente pensá si querés o no querés. ¿Vamos a jugar? Imagínate contexto, dale. Vamos a jugar. Supongamos, ya pasaron las PASO, de cara al 22 de octubre, en provincia muta la elección, se provincializa un poco la elección. Y Glinsky y Rochi Nervi, diputados nacionales. Después por la minoría entra el que vos quieras. Pero a nivel nacional se llega a un escenario de balotaje Milei-Bullrich. ¿A quién votás? La verdad que es súper complejo. Lógicamente no me gustaría votar en blanco, no suelo hacerlo, siempre trato de hacer un análisis dentro de las alternativas posibles, pero creo que sin duda, teniendo en cuenta el hecho de que Puerto Madryn está en Chubut, y que Chubut hoy, digamos, ya cuenta con un gobernador de Juntos por el Cambio, si no tenemos la posibilidad de tener un presidente, que en este caso estamos hablando de que no estaría en el balotaje, como Sergio Massa, que está alineado políticamente con el proyecto político local, y por lo menos que esté alineada a la provincia. Digamos, creo que es el análisis que haría, digamos, en ese momento, porque siempre esa alineación política tiene que ver de alguna manera con el flujo de recursos. No debería, pero siempre afecta. El primer... yo te digo la verdad, aplauso. El primero del arco justicialista que vota a alguien. Te voy a pasar a contar. Fabiana Vázquez, candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, dijo que votaría al menos malo. Uno entiende Massa, ¿no? En ese contexto, con el contexto de balotaje Milei-Massa. Carlos Elisechi dijo que se ampararía en la Constitución y que su voto es secreto. No al pedo las canas, ¿no? Digo. Carlos Linares dijo, no, yo voto en blanco. Empecé a escuchar. Trefinger, en un contexto Bullrich-Massa, dijo voto en blanco. Igón dijo que cortaría algunos artículos de la Constitución y lo metería. O sea que impugnaría el voto. Alejandra Concina, voto en blanco. Viviana Navarro, concejal de Comodoro, justicialista, voto secreto. Edith Terenzi, senadora nacional de Juntos por el Cambio, dijo, no sé, pero me gustaría enfermarme ese día. En un contexto Milei-Massa. Glinsky, voto en blanco. Pero fíjate acá, Florencia Rossi, presidenta del Comité Radical de Trelew, votaría a Massa. Damián Bis, presidente del Comité Radical Provincia, votaría a Massa. Vanessa Abril, voto en blanco. Pagliaroni, radical diputado, vota a Massa. Dardo Petroli, vota en blanco. Dante Bowen, vota en blanco. Juan Pais, vota en blanco. Matías Taceta, vota a Massa. Fernanda de Bartolo no va a votar. Orlando Vera vota al más moderado. Digo, Scioli
Gastón Cuistacari, concejal electo de Juntos por el Cambio, que es la ciudad de Puerto Madryn, voto secreto. Martín Ebete vota Patricia. El primero del arco justicialista que sigue pensando en la democracia. ¿Sabes por qué hice este juego? Es súper interesante. De hecho, hay una tendencia más que clara y creo que también denota esta dificultad que tiene el justicialismo justamente de a veces llevar al extremo algunas situaciones. Para empezar, me parece que una de las cuestiones más interesantes que tiene la democracia es el pilar fundamental, justamente la posibilidad de votar, de elegir, ¿no? Y creo que un voto en blanco, si bien puede de alguna manera, ejerciendo el derecho que tiene, generar un mensaje, pero me parece que si como dirigentes políticos, lo primero que tenemos que pensar en nuestra ciudad y en nuestra gente, y pensemos un poquito qué tipo de alineación, no puede ser que sea indistinto que cualquier candidato haga que le vaya igual de bien o mal a la ciudad. Si quizás no está el que es de nuestro espacio político, hay que hacer un pequeño análisis y decir, bueno, en ese otro caso, ¿qué es lo que nos conviene? Y creo que en ese sentido ha sido mucho más razonable quienes representan el arco político radical que el justicialista. Bueno, pero además, ¿sabés por qué sale este juego, Martín? Porque durante 3-4 meses que llevó la campaña, o menos quizás, porque fue corta, el 98%, voy a decir así como para dar 2% de changüí, del arco político, indistintamente el color, el mensaje era, 40 años de democracia, vayan a votar, hay que participar, no importa quién después vote. Te dice que votan en blanco. O se enferman. O le gustaría enfermar. ¿Se entiende? En realidad quizás mucho tiene que ver por ahí con la evasiva de la pregunta, que muchos pueden considerar bueno, incómoda. ¿Sabés lo que me costó decirle? Nada, pero es un supuesto. No, pero no va a pasar porque nosotros vamos a llegar. Bueno, está bien. Es un supuesto. Ponele que no se llegue. No, y así tuve como 20 minutos para decir, bueno, decime a quién votar. Me parece que desde la política en general tenemos que tratar de ser un poco más genuinos, más sinceros, y una pregunta que no tiene por qué incomodar a nadie tampoco, ni la pregunta, ni la posible respuesta. Ahora vos estás saltando al Juntos por el Cambio. Pero totalmente estamos planteando un escenario donde no está. De hecho, creo que claramente por el resultado electoral local, si tuviéramos que pensar netamente en Madrid, independientemente de las cuestiones políticas, y sí, lo más conveniente sería que Sergio Massa pueda ser presidente, pero por una cuestión lógica de alineación, pero si no lo fuera, y bueno, por lo menos que esté alineada la provincia, que también de alguna manera va a aplicar recursos en la ciudad. Y que por algo ganó el que ganó. Común. Digo, la totalmente, gente votó. De alguna manera también refleja la voluntad popular, ni más ni menos. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Un placer. Martín Ebene, secretario de Gobierno, piloto de automovilismo del equipo Ebene Competición que fundó su abuelo, después su padre, y seguramente va a seguir porque esa pasión. Igual, yo no entiendo cómo después de pegártela contra un paredón a 180 te volvió a subir un auto. Yo no manejo ni un monopatín después de eso. Estuvo con nosotros aquí en el Resto Billutería. Un placer real. Aplausitos me mandan algunas personas de la nota. 11:19, pausa y volvemos con el enfoque de Pandín.